Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana hermosa. Quiero ir al libro, continuar el viaje por el libro del profeta Isaías. Y vamos a ir al capítulo 46. Uno de los más cortos de esta sección, pero creo que es fascinante. Muy interesante. Isaías 46. Y voy a leer de la nueva traducción viviente, ya que me encanta esa traducción. Y en Isaías 46, vamos a leer los 13 versos que lo componen, dice de la siguiente manera, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente, y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un Dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre sus hombros y lo bajan y allí se quedan. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No pueden rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto, ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes, mi pueblo, los culpables. Recuerden las cosas que yo hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría, y yo lo cumpliré. Escúchame, pueblo terco, porque estás tan lejos de actuar con justicia. Pues listo estoy para rectificar todo. No en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Palabra de nuestro Dios. Puerto Rico es un país dividido por muchas razones. Podríamos estar hablando, hacer una tesis doctoral de todo lo que nos divide. Pero quiero hablar un poquito, algo muy interesante para mí, la parte demográfica, la demografía de Puerto Rico, su gente. Hay un portal en la internet que se llama Country Meters, countrymeters.com, que mide la población mundial casi al segundo de cómo son los movimientos poblacionales. Y dice ese website, si está correcto no sé, pero debe estarlo, parece estarlo, que en Puerto Rico en este momento, hasta el jueves y viernes que estuve viéndolo mientras preparaba la predicación, en Puerto Rico en este momento vemos 3.657.868 personas. Interesante que decía, nacimientos de hoy, 64. Defunciones de hoy, 300 y pico. Bien interesante ese website. Nunca lo había visto. Pero aquí viene la parte de la división. En Puerto Rico vemos 3.6 millones, básicamente. Pero se cree que en Estados Unidos, se calcula que en Estados Unidos viven más de 7 millones, solamente en Estados Unidos, más de 7 millones de personas que se identifican de alguna forma como puertorriqueños. Viven más puertorriqueños fuera que en la isla, y es la realidad de muchos países. En Irlanda viven menos irlandeses que en Nueva York. En Israel viven menos israelitas que en Nueva York mismo. Por eso en Nueva York es el melting pot, la cacerola donde se mezcla todo, donde se hace el sancocho, básicamente.
De esos 7 millones de puertorriqueños, muchos son nacidos aquí. Hay un grupo que me llama y quiero usar para la ilustración de esta mañana. Hay unos que nacieron allá en el continente y se identifican como puertorriqueños, o se fueron a muy temprana edad a vivir en el continente y se siguen identificando como puertorriqueños. Y usted encontrará ese grupo que es bastante grande y que sigue creciendo, que aunque se identifiquen como puertorriqueños, esto se ve mucho los que se fueron en los 40, 50, 60 y los 70, aunque se identifican como puertorriqueños, su cultura responde mayormente a la realidad del Estado, o más precisamente a la ciudad de donde vienen o donde viven en Estados Unidos. De ahí viene el término nuyorican. Los puertorriqueños nacidos allá o que se fueron a vivir muy jóvenes allá, muy niños posiblemente, y aunque se identifican como puertorriqueños, tienen su propio idioma, el Spanglish, el rufo, la marqueta, la llanta, la furnitura, ¿verdad? Los boss. Habrá un nuyorican aquí, ¿verdad? Hay una nuyorican por ahí sentada. Mira, fíjate, hermana Nilsa, que nació allá o se fue bien niña para allá. Bien niña para allá y después regresó. Ali también es nuyorican, ¿verdad? Tiene su propio Spanglish. Su forma de ser o identificarse como puertorriqueño es ese Spanglish. O la bandera, que la ponemos en todos lados. En todos lados. De esos nuyorican es que nace la salsa. La combinación de ritmos y cadencias que se pusieron en la Gran Manzana, de cultura puertorriqueña y otras culturas, el son cubano, los ritmos afrocaribeños de las islas del Caribe y los ritmos de nuestra isla se juntan, y de la generación esa de nuyorican de los 60 es que comienzan a hacer lo que conocemos como el ritmo de la salsa. Antes, pues, Ismael Rivera, esta gente cantaba más bomba plena y se fueron deslizando hacia la salsa con el tiempo. Y los nuyorican se conocen a distancia por la forma que se visten, por su forma de hablar el español o el Spanglish, por su forma de caminar, el tumbado del Bronx, por su vestimenta. Yo tengo hermanos nuyorican, básicamente, que se fueron muy niños a Estados Unidos, viven allá todavía, uno de ellos, y eso es clásico, la camisa con la cadena por fuera. You might be looking at a nuyorican, si ves eso, ¿verdad? Su forma de vestir, de hablar, de comportarse, básicamente dice, aunque nacieron en el continente o se criaron en el continente, tienen algo de puertorriqueños por alguna esquina, nuyoricanos. Ese puertorriqueño o ese nuyorican, como usted quiera llamarlo, para mí son puertorriqueños, ¿verdad? Y tenemos que tener vergüenza porque muchos de ellos tienen más orgullo por este país que nunca han pisado que nosotros mismos. Yo conocí a un joven hace muchos años, en unos viajes que yo hacía con la Iglesia Media de Cristo. Yo estaba en un comité de trabajo y conocí a este muchacho que se llamaba Aaron, o Aaron, mexicano. Y me decía, yo tengo un montón de amigos puertorriqueños, pero no hablan español. Y ellos siempre dicen, yo soy puertorriqueño, pero no hablan ni gota de español, ¿verdad? Y son nacidos y criados en Texas. Ese nuyorican, ese que ya pronto tendrán otros nombres, ¿verdad? Se parece mucho a los israelitas que están en el exilio y reciben la profecía del capítulo 46 del libro de Isaías que consideramos hoy. Que son esa audiencia primaria del segundo Isaías, o del Isaías que va del capítulo 40 al 55. Cuando este capítulo se escribe posiblemente, o nace este capítulo, ya han pasado alrededor de 30 años que Israel está en el exilio, posiblemente para el año 550 a.C. La invasión de Babilonia fue en 586, recuerden que contamos descendientes antes de Cristo. Pues en el año 530, 550, ya han pasado 36 años
que Israel está en el exilio y en ese momento llega la palabra de Dios que leemos hoy al pueblo. Los primeros exiliados de Israel ya murieron o son bien ancianos. Y recuerde que la expectativa de vida ahora es bien alta, pero en la antigüedad una persona que llegaba a 45 años lo consideraba un anciano. A los 40, la expectativa de vida, 50 era un héroe el que llegaba. Y eso hasta los otros días, ¿verdad? Hasta los otros días la gente no, hasta hace 100, 120 años atrás, la gente no duraba 90 años como ahora y haciendo ejercicio y cogiendo todas las mañanas, como usted lo ve por ahí, ¿verdad? Yo gozo mucho cuando tenía que llevar a mis hijos a la escuela en Cuamo, que me pasaba un viejito todos los días que me avergonzaba. Porque a veces estaba en los 95 y él iba, mira, con su outfit de maratonista y jogueando por ahí. Yo no, si yo me voy a coger con ese don, yo me quedo en la primera esquina y él le da 3 vueltas a la pista y yo todavía no empezaba, ¿verdad? La expectativa de vida era muy corta, por tanto, en 30 a 35 años, casi todos los primeros exiliados comenzaron, o eran muy ancianos, o comenzaron a morir. Ya esa población, los que escuchan al profeta ahora hablar, y esto es bien importante, o llegaron muy jóvenes a Babilonia, o nacieron y se criaron entre los babilonios. Y ese es el grueso de la gente que escucha esta palabra. Estas personas, posiblemente hay algunos ya adultos jóvenes que se criaron en Babilonia, no están expuestos al templo, nunca vieron el templo de Jerusalén, sino que lo que ellos tienen como referente religioso en Babilonia es las ceremonias religiosas de los babilonios. Muy probablemente esta generación que recibe esta palabra presenció la adoración a Marduk, o como lo llama el texto, Bel, y la adoración a Nebo o Nebú, quien en la mitología babilónica era el hijo de Marduk, Nebo o Nebu, como usted quiera llamarlo, Nebú. Y ese era considerado, ese dios babilonio era considerado el dador de las letras y la sabiduría. Esta gente que recibe la palabra de Dios del capítulo 46 está inmerso en esa cultura de Babilonia, como estaban nuestros hermanos puertorriqueños que fueron a buscar trabajo en Nueva York y por tanto ya le llamamos Puerto Rico. Así como los nietos de la gente que vive hoy en Florida y que se fueron ahora en esta oleada que comenzó, digo, esta oleada viene como de los 90, pero intensamente del 2000 en adelante es que la gente se ha mudado en bloques a Florida, especialmente en esta última década. La del 2010 al 2020 son alrededor de 600,000 puertorriqueños, si mal no recuerdo el detalle, que se han mudado y se han establecido en la Florida. Muchos van y miran, pero muchos, alrededor de 600,000 personas se han quedado en esta década solamente en la Florida unida. Ya más de 1 millón de puertorriqueños en Florida, en la Florida central solamente. Y algunos de ustedes tienen su familia allá. Pues miren, en 15 años, prepárense los que tienen nietos en la Florida para aprender inglés o comunicarse por señas. Porque en 15 años, muchos de esos niños que se fueron aquí, niños, que aquí tenemos algunos, los niños de Areli, por ejemplo, ¿verdad? Van a hacer lista acá atrás, ¿verdad? Los niños de Areli que son contemporáneos con el mío, le llevan 2 meses a Daniel. Muy probablemente esos niños cuando lleguen a 10 años, a 12, ya no recuerden casi el español, porque están inmersos en la cultura. Como le pasó a los descendientes de los primeros que se fueron en los 40, en los 50, ¿no? ¿Verdad? Que muchos de ellos nunca aprendieron una gota de español. Posiblemente los israelitas a los cuales llega esta palabra, muchos de ellos se habían asimilado a la cultura o a la forma de vivir en el exilio. Muchos de ellos ya se parecían quizás a los babilonios. Pero hay un detalle teológico muy importante que está a través de todo el libro del profeta Isaías, y es aquello que él llama el remanente. Siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel.
Siempre un remanente que queda fiel, a los cuales la palabra del Señor a través del profeta es un bálsamo y un aliciente, la que leemos en esta mañana cuando Dios la escucharon. Esa generación recibe la palabra de Dios a través del profeta que afirma una verdad muy poderosa. Y así comienza el capítulo 46. Los dioses babilonios a los que hay que cargar no tienen la capacidad ni el poder ni la posibilidad para obrar, intervenir, ni siquiera para escuchar la oración de la gente. Solamente el Dios de Israel, el Dios bíblico, protege, arrulla, carga, ama, protege y responde al clamor de su pueblo. El Dios bíblico, dice Isaías, que ha sostenido al pueblo desde el vientre de su madre y lo ha acompañado y lo acompañará hasta el día de que empiecen a aparecer las canas. Y yo tengo un montón. Él es el Dios de la vida, el verdadero Dios. Es el que acompaña desde la ingenuidad de la niñez hasta la madurez de los años. Dios es el que le acompaña e interviene poderosamente en ellos, a pesar de que están inmersos en la realidad del exilio. Y esa palabra, cuando la confía el pueblo, lo conduce de la dificultad a la fe. Esa fe que va hacia la plenitud y la madurez integral que debemos buscar los creyentes. Madurez integral es no ser impresionado por cualquier viento de doctrina o por las circunstancias que vivimos. Usted sabe que cada cierto tiempo llegan modas teóricas, ¿verdad? ¿Qué hace la gente de Dios? No es ser el chapado a la antigua, no es que yo no acepte cambios, no, es que yo sé en quién he creído, dónde están mis fundamentos de fe y cómo yo he construido mi fe, ¿verdad? Y cómo pretendo construir la fe de una forma de que sea fiel a lo que dice el testimonio bíblico, no a la moda, pero tampoco que cuando llegue la primera dificultad yo arranque a coger. Porque la fe me da las herramientas para confiar en el poder de Dios que está actuando en mí, a través de mí, en las circunstancias que enfrento. Y Dios nos acompaña desde la ingenuidad de nuestra fe hasta la madurez. Nuestra fe, en otras palabras, tiene que seguir madurando. Amén, sí, Señor. Hay que seguir madurando. Amén. ¿Verdad? El Dios que según el profeta conoce el pasado y elabora con sus manos el futuro según su voluntad, invita a los exiliados que son el remanente fiel a recordar las obras del pasado, lo que sus antepasados le habían contado que Dios se había hecho, como la liberación en Egipto, para que nazca la fe, se fortalezca la fe dentro del exilio y ese pueblo pueda confiar en el plan de Dios. Ahí dice el autor muy poéticamente que Dios ha llamado un ave del oriente en referencia a Ciro, el rey Ciro de Persia, del que hablamos la semana pasada. Dios estaba preparando el ambiente en el corazón del pueblo para que entendieran que ese exilio iba a acabar, que ese exilio tenía una fecha de expiración, que Dios iba a poner a correr las ruedas, que Dios iba a usar a un rey pagano para rescatar y bendecir a su pueblo. El mismo Dios que rescatará y liberará al pueblo hará que su justicia, su gloria, su salvación vuelvan a brillar en la vida de ese pueblo que hoy está cautivo y que está inmerso en una cultura que puede absorberlo si no se cuidan. Si no cuidan y maduran su fe, la cultura los podría absorber. Una invitación constante en esta sección del libro de Isaías, que se llama el libro de la consolación, que va del capítulo 40 al 48, es, y usted lo verá en todos los capítulos, renunciar a cualquier forma de idolatría. Y hoy yo quiero hablar de dos tipos de idolatría, que pueden haber más, pero quiero hablar de dos tipos de idolatría.
La idolatría activa, que es ir detrás de otros dioses, postrarse ante ellos, pensar que ellos nos dan la felicidad. Pero también yo creo que hay una idolatría pasiva. Es vivir el temor de esos dioses que no existen, que no tienen la capacidad de intervenir y actuar, pero nos intimidan, aun cuando no creemos en ellos. Venga acá. Si usted hacía esto antes en su casa, ¿qué le decían? Ese zapato hay que enderezarlo. No puede dejarse virado, hay que ponerlo así, derecho. ¿Por qué? Porque se moría alguien, ¿era? La cartera, si la pone en el piso, lo chupa los chavos por la fiesta que el piso acá. ¿Cuánta idolatría pasiva nos queda en nuestro sistema por la cultura, por lo que nos enseñaron? Si los perros empiezan a ladrar, es que la muerte viene por ahí a buscar a alguien. Si los perros aúllan, si los perros aúllan. Si los gallos cantan, también, ya, raro. Esa yo no la sabía. Si llega a ser guayabo. Ay, el vecino es santero, no le puedo hablar. No puedo mirarlo mucho, tengo que cerrar las ventanas para que no me eche cosas para acá. Lo que cierran los ojos, es manifestación. Eso es idolatría pasiva. No le rendimos culto a ese Dios porque le tenemos miedo. Y se vuelve idolatría. Porque ocupa el lugar de Dios y en vez de tener seguridad tenemos temor. Tenemos superstición. Tenemos idolatría cristiana. No hay cosa que me hirva más, la sangre. Hay dos cosas. Cuando dicen que Jesús era judío, esa es idolatría, perdónenme. O sea que un negrito no puede salvar el mundo. Alguien que es de color violeta, color oliva, como es la piel, posiblemente de un carpintero que camina alrededor de un lago todo el santo día predicando. Su piel no era blanca, su cabello no era rubio, era un cabello rizado como el de la gente de su época. Sus ojos eran posiblemente ojos como, no rasgados como oriental, pero redondos, alargados. Como usted. Como yo, prieto como yo así, ¿verdad? Mire. O sea que si Jesús no es judío, ay. Y otra cosa que me hirve, pero me hirve la sangre. Usted escucha esa frase que decía mucho en los 80. No le pidas paciencia a Dios que te envía prueba. Mire mi amado, mire mi amada de mi alma. El que no quiera dificultades tiene que entregar al equipo hoy. El que no quiera dificultades en la vida tiene que entregar al equipo hoy. Ayer yo hablaba con el administrador del teatro, Don Tito, tremendo amigo, tremenda persona. Y me decía, mira, cuando yo llegué al Evangelio, se convierte en el 2005. Él dice, todo me empezó a salir mal de momento. Entonces yo lo contrastaba, él dice, con el mensaje que me había dicho que cuando yo vine al Señor todo se iba a arreglar. Y yo decía, con razón tanta gente que se convierte nunca dura en la iglesia. Porque le hemos dicho, cuando tú vengas, se resuelven todos los problemas. Cuando la palabra de Jesús fue, en el mundo tendréis aflicción. Y me gusta cuando lo traducen en plural, aflicciones.
Porque si no es diga, es mandiga. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. Tenemos idolatría, idolatramos el no tener problemas como la panacea. No, los problemas son necesarios en la vida, las dificultades son necesarias. Porque si no, ¿cómo creceríamos? ¿Cómo aprenderíamos? ¿Cómo maduraríamos? Si no fuera a través de las dificultades, las pruebas, de las situaciones difíciles. Hay idolatría activa, pero hay idolatría pasiva. Así que cuidado, ¿verdad? Pero vamos a aterrizar en el 2020. En una isla que tiene casi 3 veces más habitantes fuera en el exterior que viviendo en ella misma. Que posiblemente, aunque muchos de nosotros quizás no estemos aquí, vamos a ser bien ancianitos, para el 2065 dicen las predicciones que va a haber menos de 2 millones de puertorriqueños viviendo en la isla. O sea que se va a volver a la población de los 60, de los 1960. En 100 años se revertirá el crecimiento a un crecimiento negativo que bajará a los 3 millones de habitantes. Una isla inmersa en una realidad que, aunque nos guste o no, es una realidad colonial. Que constantemente nos ha dicho que ser dignos, ser buenos, es ser o parecer más estadounidenses o más blancos cada vez. Y vemos en el censo que en nuestro país 72% de la población se identifica como blanca, cuando estamos los prietos botados en este país. Y mire, me está pasando en mi casa a mí ahora. Y nos ha enseñado que tenemos que hablar más inglés, porque el inglés es como una cosa superior al español. Y asimilarnos más a la cultura, al mainstream de la cultura norteamericana, para ser buenos, para ser aceptados, para ser gente que está en donde tiene que estar, ¿verdad? Para no ser anticuados. Mis 2 hijos hablan inglés. El que yo no hablaba a su edad. Hablan con sus primos que son criados en Texas y que hablan inglés perfecto. Ellos hablan y se comunican con ellos y lo hacen muy bien. A punto que a veces digo, ¡hey! Aquí nadie va a hablar inglés hoy. Todos tenemos que hablar español. Y no es nada malo. Yo, gracias a Dios, soy bilingüe. Mis hijos van a ser bilingües. Si pudieran aprender un tercer o cuarto idioma, mucho mejor. Pero díganle a las maestras de español, hermana madre, si hay algún idioma más rico que el español. Y es más grande que el inglés. ¿Cuántas palabras tiene el español versus el inglés? Y se habla más, ¿Ah? más. Hay más español en todo el mundo, ¿verdad? Pero nos han dicho que hay que ser más blanquito, hablar más inglés para ser mejor. Y no lo hemos comprado, y no lo hemos creído. Y da pena, usted ve los grupos de jóvenes, y entre ellos hablan inglés todo el tiempo. Y se sienten superiores. Y usted los ve hablando inglés, como que... Dime, ¿cómo se dice chair en español? Y usted va a encontrar variantes de silla, de mesa. ¿Cómo se llama esto en inglés? ¿Y cómo se llama en español? Usted tiene 6 nombres o 7 en español, tiene 1 en inglés. Vivimos en una isla de recesión, pero recesión no solamente económica, sino recesión de esperanza. Sí, señora. Que cada 4 años trata de elegir un salvador distinto, pero que todos nos han fallado. ¿Y de qué forma? Un país falto de fe y esperanza por las 4 esquinas, porque hemos puesto la fe en ídolos, en políticos. Cuando llegue mi partido, entonces que suelve, y lo han puesto peor cada vez. Hemos puesto la confianza en pastores y pastoras, que al final somos finitos y somos tan vulnerables como cualquier persona. Y el problema es que mientras más grande y más fuerte nos pintemos, más dura es la caída por lo general. Hemos puesto nuestra fe que Estados Unidos nos va a salvar y Trump nos tira con papel toalla. Y otros dioses en los cuales ponemos la esperanza
en la loto, en el Powerball, en los caballos, que no se entere el pastor cuando le echan gasolina. Una isla en exilio dentro de su misma isla. Es un exilio constante por la partida, un exilio emocional, cultural y espiritual. ¿Qué nos dice el texto bíblico de hoy para Puerto Rico 2020? ¿Qué nos dice para nosotros como gente de fe? Este exilio en que vivimos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primeramente, que la tarea primordial de cada creyente es que, como los primeros israelitas que llegaron a Babilonia, debemos sembrar nuestro legado de fe y la identidad como creyentes en Jesucristo nuestro Señor y Salvador en toda nuestra gente. Esa gente no permitió que el exilio les definiera como pueblo. Prepararon un remanente para recordarle a los otros que ellos no eran babilonios o babilorricanos, si lo podemos llamar de alguna forma. Ellos eran el pueblo de Dios, que estaba inmerso en Babilonia, que estaba inmerso en el exilio, pero seguían siendo el pueblo de Dios. Ellos no dejaron que el exilio les definiera. Siguieron hablando de los hechos poderosos del Dios de Israel, de modo tal que la identidad y la fe del pueblo sobrevivió durante y más allá del exilio. Tenemos que sembrar el legado de fe en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso no se siembra a palo. No se siembra con culto evangelístico que manda al infierno a toda la población del sector donde vamos. Ni tampoco a nuestra familia, porque a veces queremos convertirla. Avance y conviértete. No es diciéndole vas a perder. Por ahí viene el 666 y la marca. Listo, ayúdame. Se siembra, como dice el texto bíblico de Isaías 46, trayendo a memoria y contando las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así se siembra el legado de fe. Cuéntale a tu familia cuántas veces has visto el obrar de Dios poderoso en tu vida. Cuéntale el testimonio. Siembra ese legado de fe. Acuérdale a ellos que han sido un milagro de Dios. Acuérdale de la provisión de Dios cuando no había nada en tu casa. Recuérdaselo. Hácelo claro cada día. Cuéntale las veces que la misericordia de Dios le ha alcanzado a usted, a su familia en algún momento y ha cambiado el rumbo y el destino de su familia. Cuéntale los milagros y las maravillas que has visto. Así se siembra un legado de fe. Siembra en ellos la fe en el Dios poderoso que les acompañará desde el nacimiento hasta la vejez de las canas o las canas de la vejez. Hazle claro que nadie les amará tanto como les ama su Salvador, el Dios encarnado en Jesucristo. Todos llevamos, yo oí esta teoría, esta forma de mirar la vida, ¿verdad? Como una filosofía de vida, que todos llevamos en nuestro ser, ¿verdad? En nuestra memoria, lo que es como una mochila invisible. Te va echando los recuerdos, las experiencias, buenas o malas, las va echando ahí y va cargando con ellas toda la vida, ¿verdad? Y esas experiencias nos definen, buenas o malas. Pues ocúpate de, ya que tenemos una maleta emocional o una mochila emocional, ocúpate en sembrar la fe en esa mochila emocional. Ocúpate en esconder en tus hijos, en tu familia, en alguna esquinita por ahí la fe. Porque algún día, cuando más lejos piensen que están en la vida, cuando más lejos, más extraviados puedan sentirse o puedan verse, ese pedacito de equipaje de fe va a ser la brújula que los traerá a casa nuevamente. La brújula que les devolverá la vida en ocasiones. Porque ese legado que profesamos y que creemos y que vivimos
tiene que fortalecer y darnos nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios le repite al pueblo constantemente que los ama, que es su Salvador, que no teman. ¿Por qué lo hace? Porque la repetición es un recurso pedagógico en el proceso de la formación del ser humano. Alabado sea Dios. Tú repites hasta que se queda, hasta que lo creemos. Amén. Y Dios nos repite constantemente que nos ama, que nos ha formado con sus manos con amor, que somos sus hijos y sus hijas, que Él ha guiado nuestros pasos antes del vientre de nuestra madre y nos guiará desde nuestra niñez hasta la edad avanzada. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, no solamente de nuestra vida, sino de la historia. Y nuestra vida está en manos del Dios al cual le pertenecemos. Aleluya. Él nos guía, nos sostiene, y cuando perdemos el camino nos reorienta, nos redirige, nos trae nuevamente a casa. El Señor de la vida nos reitera que podemos confiar y creer en el amor del cual nadie nos podrá separar. Somos sus hijos y sus hijas, no importa si algún día nos vamos lejos de casa. Podemos regresar al Dios de los milagros y las proezas, a ese Dios que tiene un corazón paternal, maternal, que nos espera con los brazos abiertos siempre. Y esa identidad hay que fortalecerla en nosotros y en los nuestros. Que lo que yo te predique fortalezca tu identidad. Amén. Si yo predico otra cosa, estoy predicando a veces balbucería que no debo hablar. Que te ayude a fortalecer tu identidad. Y que cada día te recuerde eso, tu identidad. Porque lo primero que, si perdemos, no sabemos hacia dónde venimos y de dónde vamos, es nuestra identidad. Y vuelvo y repito, y perdóneme que todos los políticos levantan ronchas en nuestro país. Pero ¿qué hacen los pueblos que colonizan a otros? Le atacan su identidad. No, tú no puedes ser así. Para ser, los franceses le decían a los del Congo, ustedes son muy negros para ser franceses, pero si aprenden francés, pues puede que nosotros los aceptemos como los majeteros de Francia. Y los congoleses hablan francés. Y no quiero hablar del ejemplo de Puerto Rico, porque usted sabe, las rostras que se levantan. Pero si no sabemos quiénes somos, nunca sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y cuando usted está seguro que usted es un hijo o una hija de Dios, comprado, lavado por la sangre del Cordero, usted sabe de dónde salió y hacia dónde va, no importa cuántas vueltas del camino. No importa cuántas avenidas aparezcan en el camino, usted sabe que usted va a ir con paso seguro, porque el Dios de la vida le acompaña en todo el camino, desde la niñez hasta las canas. Es importante tener una identidad saludable. Una identidad saludable que reconoce nuestra fragilidad. Que reconoce que parte de nuestra fragilidad es parte del diseño divino para nosotros. Sí, porque a veces nos ponemos nosotros tan duros por nosotros mismos, que Dios le dice, mira, bájale. Y nosotros lo escuchamos porque estamos acá. Y todo el mundo Dios le echa para el lado, y cuando Dios quiere abrazar a la gente y definir su identidad, que no defina el mundo, que no defina la carrera, que no defina de dónde venimos. Cuando una vez, en uno de esos viajes que yo fui a Estados Unidos con la UCC, con la Iglesia Unida de Cristo, estábamos en Cleveland, Ohio, y andábamos 3 puertorriqueños en una guapa de tour. Y entonces, imagínense, 3 puertorriqueños. ¿Quiénes eran el alma de la fiesta y los que iban cantando, gritando? Entonces era mi cuñado Héctor Noel y Wilfredo Toje. O sea que, y Wilfredo, imagínense, él lo conoce, él es bromista y vamos pasándola bien. Y la
la guía que está dando el tour dice, "Where are you guys from?" Y nosotros gritamos a todos acá, ¡Puerto Rico! Como hacer un accidente de todo. Recuerdo que aquella, aunque yo no la escuché, después me lo contaron. La tour guide, la guía del texto dice por el micrófono, "No wonder you guys speak so much." No es sorpresa que ustedes hablen tanto. Y yo lo dejé pasar con ficha. Pero la ministra que andaba con nosotros, la reverenda Jung, la escuchó, fue y le dijo 2 o 3 y vino a pedirnos perdón a nosotros. Y by the way, le escribió una carta a la compañía, que me imagino a aquella persona que se iba a arrepentir. Y ella vino a pedirnos perdón. Porque lo que había hecho era un epíteto racial, básicamente. Puerto Rican speaks, en otras palabras, no digo, speaks. Que era como decían los puertorriqueños, porque hablamos mucho. Pero nosotros le dijimos a reverenda Jung no recuerdo su apellido ahora, era asiática, muy chiquita asiática, la recuerdo, muy buena, la queremos mucho. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros. And we are loud. Nosotros somos gritones, hablamos duro. And we're proud of it. Estamos orgullosos de serlo. Y seguimos nuestra fiesta. Pero imagínense que nosotros no hubiéramos sabido quiénes éramos y qué nos definía. Hubiéramos pasado los últimos 2 días en Cleveland que pasamos llorando, cejados, porque nos dijeron speak. Ay, Dios mío. Usted tiene que tener claro cuál es su identidad. Y su identidad como creyente en Jesucristo, como hija, hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, nada la puede afectar. Usted no puede soltar esa identidad. Es que yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo del Cordero degollado que ha vencido. Nada ni nadie me separará del amor de Dios. Porque su identidad le ayudará a depender de la fidelidad de Dios. El exilio babilónico era algo que los israelitas no podían resolver. Como usted y yo que estamos enfrentados a miles de problemas, que la solución está fuera de nuestro alcance. Ellos les restaba confiar en el Señor, que les dijo que lo que Él se proponía, eso se hará. Amén. Un legado de fe que lleva a conocer la identidad propia ante Dios ayuda a confiar, a abrir el corazón a los planes de Dios, a los planes que ya Dios tiene. Primeramente para Israel en aquel momento, que le acercarán a la justicia y a la salvación, que en momentos del exilio se ve como bien lejano. Cuando usted está inmerso en el problema, la solución, la salvación de Dios se ve como bien lejana. Usted no la puede alcanzar. Pues el pueblo aprendió a confiar cuando sanó su identidad en que la solución viene de camino, porque Dios no es loco ni habla disparate. Tú y yo, mi amado hermano y hermana de la vida, del alma, enfrentaremos dificultades en la vida que por más que luchemos, estará fuera de nuestras manos la solución. Y no se curará con una oración mágica esa situación, porque queremos oraciones mágicas a veces. Yo declaro, yo decreto. La única oración que yo aprendí de Jesús y que debo aprender es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo creo tu palabra, hágase tu voluntad. Por más que yo declare y decrete, no hay nada que buscar. Dios es soberano, Dios nadie le ordena, ni le dice cómo tiene que hacer las cosas. Cuidado, ¿verdad? Hay momentos que la vida, las circunstancias están fuera de nuestro alcance de resolverlas. No se va a resolver con una oración. No se va a resolver, pues yo ayuno tantos días y eso se va a resolver. Hay momentos que no. Nos queda aprender a depender de la fidelidad de Dios. Nos queda confiar en el corazón de Dios
en el cual hay un plan para ti y para mí, mi amado hermano. Lo que Dios diga de tu familia, de tu finanza, de tu trabajo, de tu salud, eso se hará por la voluntad del soberano y poderoso Dios. Lo que Dios propuso para ti y tu familia, para nuestra iglesia y para nuestro país, eso se hará. Él lo hará. Él hará brillar su justicia y acercará la salvación. Él hará que nuestra vida sea reflejo de su gloria. No temas si en el exilio te encuentras. Si el exilio de la dificultad parece rodear los tuyos y tu casa. No temas si la prueba ha sido fuerte. No te lo dice Héctor Torres, mi amado hermano del alma. Lo dice la palabra de Dios, que nos lo repite constantemente. No temas, porque el Dios de la vida ya pensó en ti. Ya tiene un plan para ti. La dificultad posiblemente interrumpió el plan o simplemente es la antesala a que tú veas la gloria de Dios y el plan de Dios cumplirse en tu vida. No temas porque el Dios de la vida tiene tu destino en sus manos desde la niñez y del nacimiento hasta que las canas cubran nuestra cabeza. Porque el Dios de la vida es fiel y lo que Él se propone, eso se hará. Por más difícil que se ve el panorama, dígame usted si 36 años después del exilio, el pueblo tenía una chispa de esperanza de que aquello cambiara. Por sus fuerzas no era. Solo quedaba depender de la fidelidad de Dios. Amén. Tener su identidad clara, saludable. Es que yo soy hijo e hija de Dios y Él no me va a desamparar, no me va a abandonar, no me va a evitar el exilio, no me va a evitar la dificultad, porque son inherentes a la vida, pero Él no me va a soltar el brazo conmigo todos los días hasta el fin. Desde el nacimiento hasta que mi cabeza esté llena de canas, yo puedo confiar en aquel que me tiene en sus manos. Amén. Porque el Dios de la vida, lo que Él promete, lo que Él piensa, eso se hará. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. Te damos honor y gloria por Jesús. Y afirmamos, Dios eterno, nuestra confianza en ti. Amén. Hablamos, Señor, en esta hora y nos comprometimos a sembrar en nuestro corazón y en el corazón de nuestra familia, de nuestras comunidades, ese legado de fe poderoso, que es esa brújula, ese mapa que nos trae a casa cuando nos confundimos. Como el pueblo y esos primeros israelitas que llegaron a Babilonia, sabemos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestro país está inmerso en un exilio también. Y nosotros hemos de sembrar la identidad de Él en nuestra gente, de que somos tus hijos y tus hijas y nadie nos puede separar de tu amor. Y esa identidad saludable que cultivamos, Dios eterno, nos llevará desde la niñez hasta las canas a afirmar que tú eres el Dios que tienes un plan para nuestra vida, que tienes un plan para nuestra familia, que tienes un plan para tu iglesia, que tienes un plan para esta isla hermosa. Y lo que tú te propusiste en tu corazón, buen Dios, de cada uno de nosotros y nosotras, por más dificultades que haya en la vida, por más tropiezos que podamos encontrar en el camino, lo que tú pensaste en tu corazón, eso se hará. Amén. Eso se hará realidad. Enséñanos a esperar y a confiar si esa realidad no se ha materializado. Enséñanos a esperar y a confiar en tus planes, en tus propósitos, pues Dios. Enséñanos a movernos en una identidad saludable de fe, que madura, que no se queda, Señor, estancada, sin crecimiento, sino que cada día, a pesar de las dificultades
dificultades, nuestra fe se ha ido madurando y podemos seguir confiando en tu plan y podemos confiar cuando tu plan no se ha materializado en que lo que ya tú propusiste en tu corazón, eso se hará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fortalécenos, bendícenos, Señor. Ayúdanos a continuar caminando como viendo al invisible, como dice tu palabra, en medio de las dificultades de la vida, porque sabemos de dónde hemos salido, sabemos quién es nuestro creador, sabemos quién es nuestro Salvador y Redentor, y sabemos que el destino que Dios tiene para nosotros es un plan que está en su corazón y nadie nos apartará de él, y nada nos apartará de él. Porque tú tienes un plan. Nosotros queremos ser ese remanente y confiar en el plan. No en los planes como lo hacen nuestros políticos, en los cuales ponemos fe y siempre nos defraudan. Tú tienes un plan eterno para mi familia, para mi hermano, para mi hermana, para sus familias. Tú tienes un plan para Salinas, tú tienes un plan para Borinquen Bella. Tú tienes un plan que nosotros podemos confiar y esperar en él. Y ese plan no es destrucción, y ese plan no es escasez, y ese plan no es dolor. Ese plan es vida abundante en Cristo Jesús, nuestro Salvador, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra isla, para este mundo entero. Pero no podemos olvidar, Señor, que tu palabra nos llama a evitar todo tipo de idolatría, activa o pasiva, que nos hace mirar hacia otros lugares, otros dioses, de enviar nuestra vista del Cordero, de la cruz, de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a tener nuestra identidad clara y siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Y veremos tu salvación y veremos que lo que tú propusiste en tu corazón para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestra Borinquen amada y bella, ese plan será. Fortalécenos, Señor, en esta hora. Fortalece nuestra identidad, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza. Y si alguien no tiene fuerza, que en esta hora pueda recibir fuerzas de lo alto, por ese toque amoroso, maravilloso tuyo que sana, que transforma, que da vida, que levanta los ánimos, levanta el alma, por Dios. Yo te doy gracias por tu palabra, que es vida de verdad. Porque el mundo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano y mi hermana. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das cada domingo tras domingo de estar en este altar. No merezco este privilegio, pero agradezco tu gracia infinita que se fijó en mí y que tiene un plan y tendrá un plan para mi vida. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, la buena noticia de ella. Gracias, Señor. Gracias. Por Cristo Jesús oramos dándote gloria, honra y honor solo a ti, porque solo tú eres digno de recibirla. Solo tú mereces toda gloria, toda honra y toda adoración. Gracias por Dios, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gracias a nuestro pastor.